¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Cinefilia. Como todos los sábados los saluda Luis Kramer y aprovecho para saludar a mi coequiper, el señor Javier Lucy. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Acabo de hacer un desastre, tiré un poquito de azúcar acá, ahora Upa, bueno, limpio un todo. ¡Qué programón tenemos desastre! hoy, ¿eh? Upa, no, un Atención, montón, atención. un montón. Saludamos a Tiziana Tahuil, a Tizi, nuestra operadora técnica. Hola, Tiziana, ¿cómo estás? Y saludamos también a nuestro equipo de colaboradores, Joaquín Bordón, Candelaria Serrano, Micaela Rasguido, Tiziana Pichoni Piroli, Josefina Pérez Basualto, Tamara Cos, Milena La Sorza, Valeria Vilches, Ariana Benítez, Ivana Galvez y nadie más. Y nadie menos. Y nadie más y nadie Son menos. 10 colaboradores que tenemos con nosotros, así que saludamos también a nuestro auspiciante, Café Martínez, que está ubicado en Federico Lacroze, esquina Conesa. Café Martínez Colegiales, que es el café que toman nuestros invitados y también la producción. Les brindamos nuestro WhatsApp para cualquier consulta, sugerencia, cualquier pregunta que nos quieran hacer. Nos pueden escribir al 11 24 08 79 50. Repito, 11 24 08 79 50. Y ahora sí nos vamos a la consigna de la semana, que está auspiciada por Ciclos, una plataforma de mucha calidad, ¿no es cierto, Javier? Exactamente, bien curada, con ese cine clásico que no encontramos en otros lados, con el cine europeo también. Y corrijo bien lo que dije la otra vez que estaba. Dale. Tanto Google Play, se puede bajar la aplicación, y Sí. entonces en tu televisión Smart es como otra de las plataformas que tenés ahí la aplicación Genial. para poder verla directamente En en pantalla. pantalla de la televisión y no desde... Buenísimo, y saludamos a Fabián Gil Navarro, y aquel que acierte va a poder acceder a una membresía por 3 meses de esta plataforma. Y vamos ya mismo a la consigna a propósito del estreno de una película de Michael Keaton esta semana, El papá del año. Queremos saber cuál fue el clásico de Tim Burton que protagonizó el actor Michael Keaton, y son 3 las opciones. La primera es Sweeney Todd, la segunda es Frankenweenie y la tercera es Beetlejuice. Bueno, Sin palabras. la respuesta la pueden brindar en nuestras redes a Radio Cinefilia en Instagram, Radio-Cinefilia en X, ex Twitter, o Cinefilia Radio en Facebook. Y por supuesto también a nuestro WhatsApp 11 24 08 79 50. Dicho todo esto, señorita Tiziana, nos vamos a la primera de las notas del día de hoy. En Cinefilia hablamos de teatro con quienes hacen teatro. Y en el Teatro Sarmiento se estrenó Baco Polaco, una obra dirigida y escrita por Mauricio Cartún, que está conectado con nosotros en este momento a través de la plataforma de Meet. Es un placer saludarte, Mauricio, un gusto tenerte aquí nuevamente en Cinefilia. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el convite. Por favor, es un placer, y un placer poder ver nuevamente una obra tuya, obra que por primera vez se da en el Sarmiento, ¿verdad? Sí, efectivamente, nunca había trabajado en esa sala. Trabajé mucho en el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, pero siempre elegí la sala Cunil Cabanellas, Exacto. una sala chica, una sala muy parecida a cualquier sala de teatro independiente porteño, feíta y de techo bajo. Bueno, así como nos gusta la estética del teatro independiente aquí. Y esta vez me convidaron a hacerlo en esa sala. Es la sala que el complejo reserva para productos experimentales, Claro. para proyectos experimentales. Este era un proyecto experimental y entonces lo acepté. Y fue un proyecto que en su momento lo habías presentado en un concurso para la Fundación Conex, ¿es así? 20 años atrás. Mirá. Nació en realidad, sí, Nació en una cena, después de un par de tubos de vino,
con un elenco con el que queríamos seguir trabajando juntos y empezamos a ver qué hacemos para seguir trabajando juntos. Y justo había aparecido un concurso del CONEX y me dijeron, nos presentamos. Elegí algo, había que adaptar un clásico de Griego. tragedia griega Claro. y elegimos este y nos largamos. En aquel momento no nos eligieron, pero el texto siguió creciendo y se transformó en este que acabamos de estrenar con muchísima alegría. Qué bueno. Estamos muy, muy felices con este Y estreno. con muy buena corriente de público, porque mucha gente, ¿no?, se acerca y puebla la sala. Desde el primer día, Sí. la sala llena, localidades agotadas, incluso desde lo que fue el preestreno, que prácticamente no lo sabía nadie, pero no sé, seguramente había generado algún tipo de expectativa, porque hasta el día de hoy estamos con localidades agotadas. Qué maravilla. Mauricio, pensaba en esta cuestión del tiempo. 20 años de un texto que a vos en el medio te llevó a otras obras y demás. ¿Sirve a veces esa cuestión del tiempo para decantar algunas cosas? ¿Cómo fue eso que presentaste originalmente para ese concurso y este Baco Polaco que vemos ahora? Por cierto que sí, que sirve. Yo en general no espero tanto. Sí. Este fue récord. Sí. En general lo que sucede es que uno se tienta siempre a estrenar lo que acaba de terminar de escribir, porque de alguna manera tiene alguna vigencia interna diferente. En este caso lo que me sucedió es que curiosamente ese texto que lo venía postergando, porque era un texto más numeroso, eran 6 actores, yo trabajo generalmente con elenco más pequeño, era una estética que me exigía hacer un trabajo de experimentación muy grande para conseguirle las convenciones. Bueno, lo postergué y de pronto el año pasado lo releí azarosamente y descubrí que tenía una vigencia interna y externa que hablaba de temas que estaban flotando en el aire, Sí. que hablaba del odio, que es algo que en términos sociales y políticos está ganando una relevancia que hace 20 años cuando yo lo escribí no tenía, que habla del abuso desde un lugar donde si bien siempre estuvo presente, nunca tuvo, me refiero al abuso sexual, a la presión sexual sobre alguien, y que en este momento tenía otra vigencia y me largué. Bien. Y además hay un dato muy distintivo de esta obra, que es que la dirigiste con todos egresados de la EMAD. Sí, justamente en busca de temerarios, digo, en busca de actores y de actrices que pudieran subirse a un barco. Yo bromeaba en los ensayos, decía, cuando Colón tuvo que convocar marineros para venir a América, los que subían sabían que no iban a algún lugar seguro. Claro. Sabían muy bien a dónde iban. Bueno, algo así fue, y yo trabajé 20 y pico años allí en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático. Vi tanto talento allí, continuamente me crucé con tanto talento, siempre soñaba con esto de armar un elenco con gente de la EMAD. Y esta fue la oportunidad. Cualquiera que venga a ver Baco Polaco lo que va a ver es 6 trabajos que prestigian la educación pública teatral como, a ver, lo digo sin ningún prurito, como pocas veces hemos visto Río Bueno. Es muy lindo lo que vos decís y muy democrático, además, porque estamos acostumbrados, en términos de lo que es la educación pública, que el actor que estudie, que termina sus estudios, después queda a la buena de Dios y queda desconectado del sistema. Entonces, de alguna manera, reclutar a estos egresados implica darle una continuidad lógica y un respeto que no todo el mundo tiene, por decir casi nadie. Bueno, ¿qué pasó? Hay uno llamado Beca Podestá, en la cual los mejores promedios de los egresados deben trabajar en teatro público,
pero la verdad es que se cumple de una manera muy parcial, se Claro, cumple a veces de una manera medio este, forzada. Bueno, vamos a tratar de hacer algo para los podestá. Y a mí, yo quería demostrar todo lo contrario, Mm, de que no se trataba de un compromiso, sino que se trataba de aprovechar verdadera energía creativa. sí, sí, Es más, digo, me gustaría muchísimo que se transforme en un modelo a repetir, que otros directores por profesionales supuesto. descubran que hay allí una posibilidad de armar elencos con artistas de primerísimo nivel, pero además dispuestos a trabajar como a veces no suele pasar en un teatro oficial, donde el actor va y dice, bueno, vamos, qué sé yo, a laburar 2 meses y después hacer 3 meses de función y ya estoy pensando qué voy a hacer cuando baje. No, acá no. Acá seguimos el año que viene y cuando bajemos del complejo pasaremos claro. a una sala independiente. Es un Claro. proyecto absolutamente profesional, demostrando la profesionalidad de aquellos que se han formado allí. Mm, totalmente. Y pensaba, a ver, las vacantes. Eurípides, una tragedia griega, cientos años atrás, y las traes a estas landas bárbaras por los 30. ¿Por qué esos 30? ¿Por qué ubicarlo ahí? Digo, uno sabe por qué, porque la vio, pero bueno, esa decisión. Mira, la verdad es que los universos en los que uno suele instalar sus ficciones no son tanto resultado de algún tipo de especulación sobre conveniencia, son más bien imposiciones que tienen los imaginarios. A Ujú, mí, ese mundo de los pequeños pueblitos sin energía eléctrica, si vos me decís, ¿dónde están adentro tuyo? Yo te diría, mira, está en el pueblo Las Palmeras de Santa Fe, donde nació mi padre, Claro. y está en el pueblo La Isla de Asturias, donde nació mi madre. mm, Y donde alguna vez visité una casa donde en la planta baja estaban los cerdos y se dormía arriba porque se aprovechaba el calor de la hacienda. mm. Eh, es el mundo que me conmueve, es ese mundo de esos pueblitos. Vuelvo a eso y me vuelve a emocionar y cuando puedo regreso al universo. ¿Cuál es el beneficio y cuál la dificultad de dirigir las obras que vos mismo escribís? La dificultad, naturalmente, es el doble trabajo. Digo. Claro. Hay que hacer un doble esfuerzo. Paradójicamente, la ventaja es la misma. Digo, hacer un doble trabajo también te permite crecer. Yo creo que un director crece si escribe y un escritor crece si dirige. Hay una especie de círculo virtuoso donde una cosa alimenta a la otra. Y por el otro lado, nadie comprende mejor que uno ciertas cosas, por ejemplo, lo que suele llamarse la estructura ausente, aquello que un director que cuando dirige un texto que no es Que no- suyo no conoce. Ujú. Claro. ¿Por qué esto es de esta manera? Debería ser una especie de campo de investigación, un campo de análisis muy fino que en mi caso ya lo tengo Ya hecho. está Claro. servido, claro, claro. El trabajo, Mauricio, tuyo con el lenguaje es increíble, es de un placer para uno como espectador escuchar eso que está ahí siendo dicho. El trabajo con la polisemia, que te dispara a tanta cantidad de referencias que a cada uno generacionalmente creo que nos vienen por otros lados o por nada, o por los estudios que se tienen o que no se tienen. Eso para el actor, digo, poder sentarse a decir lo que vos escribís. ¿Es complicado? ¿No es complicado? ¿Cómo lo ves vos eso en los ensayos? ¿Se vuelve a reescribir un poco? ¿Cómo es eso? Sí, naturalmente es complicado, por eso yo suelo hacer largos trabajos de lo que nosotros decimos trabajo de mesa, que es lectura, tratando de explicar algo. Pero yo creo que los actores lo entienden más rápidamente cuando yo les explico que en una obra de teatro, así como hay letra, hay música. Y que mucho del texto no está por su valor significante, sino por su valor musical, Ujú, que hay algo a veces hermoso simplemente como nos pasa en la poesía, como nos pasa con el fenómeno lírico.
donde es a veces la propia palabra la portadora de un placer en la escucha por sobre encima de lo que alguien entiende que quiere decir esa palabra. Yo trabajo mucho con presupuestos poéticos. A veces la gente dice, el otro día me reía porque alguien me decía, estrenás una nueva obra, tendré que volver al diccionario. A mí me causa gracia esto, sí. O no, o dejarte llevar por palabras. Te cuento algunas intimidades. Los actores, por ejemplo, en algún momento me decían, Mauricio, tal palabra ni siquiera está en Google, es decir, ya no en el diccionario, porque los diccionarios se agotan, pero Google es interminable, debería estar en Google. Y nos reíamos y yo les explicaba, hay léxicos que son léxicos muy limitados. ¿Cuál es el sentido de usarlos? Lo musical, la referencia. Hablar de los años 30 es interesante si además alguien que está escuchando esa obra tiene la sensación de estar escuchando un lenguaje que nunca escuchó. Claro. Es una especie de viaje también. Sí. Hacerlo, pues sí, pero ¿por qué no traducirlas? Porque sería traicionar esos años 30. Totalmente. Trabajar con ese lenguaje, dejar que el placer esté en lo que puedas imaginarte por sobre encima de lo que decodifiques de una manera precisa con una palabra a la que le conocés ya profundamente el sentido. Totalmente. Ahí, dos Sí, segundos, sí, sí, Luis. claro. Había una anécdota que leí en un reportaje que te hicieron sobre esto de entender y comprender, que vos estabas tratando de explicar esas cuestiones y cuando saliste, Noelle Trick te dijo, Mauricio, lo que vos querés decir es más o menos esto, ¿no? No sé si la querés recordar. Sí. Estábamos en la Feria del Libro de Guadalajara y yo había ido con mi obra terrenal. Noé había visto la función allí y se entusiasmó y yo al otro día tenía una charla con el público y él vino a esa charla y él me vio lidiar con esta idea justamente, de tratar de explicar, porque el público me decía, bueno, claro, hay términos que no los entendemos por ser mexicanos y yo le decía, no, hay términos que en la Argentina tampoco nadie los entiende. Claro. Y yo lidiaba tratando de explicar esto y cuando terminé, Noé, con una generosidad muy grande y con una humildad muy grande, vino y me dijo, Mauricio, eso ya está explicado, eso es así. Hay una diferencia muy grande entre entender y comprender. Parecen sinónimos y no lo son. Se entiende la singularidad, se comprende la generalidad. Por eso él me dijo, por eso decimos, por ejemplo, el territorio argentino comprende las provincias. A una obra de arte, lo que hace falta es que se la comprenda. Entender es aleatorio. Hay algunos realismos que necesitan ser entendidos. Otros no necesitan ser entendidos, necesitan ser comprendidos nada. Y a mí me liberó muchísimo. Alguna vez me volví a cruzar con G-Trick y se lo pude agradecer con un abrazo porque esa cosa del maestro que llega y te dice y te tranquiliza, dice, mira, esto que estás haciendo vos, no te vuelvas loco por explicarlo, ya lo han explicado y esto existe y esto es así. Me liberó y me dio gracia. Mauricio, ¿el teatro debería ser hoy más que nunca un espacio de resistencia cultural? Sí, sin duda, lo ha sido siempre, lo sigue siendo, pero hoy es además de un espacio de resistencia cultural como lo ha sido en lo social, como lo ha sido en lo político, y hoy es un espacio de resistencia también de ciertas hipótesis que aparecen como anacrónicas y sin embargo a mí me parece que son las hipótesis del futuro. El teatro es el lugar de resistencia del cuerpo. Hoy, en el que, bueno, esto es un ejemplo, nosotros estamos virtualizados en este momento, llegando a lugares absolutamente disímiles, a gente que no se ve entre sí, y nos hemos descorporalizado. Esta descorporalización tiene inevitablemente efectos en lo comunicacional, pero también tiene efectos en lo social, tiene efectos en el ánimo, tiene una multiplicidad de resultados. El teatro es el lugar que resiste desde el cuerpo la hipótesis de crear belleza y sentido a partir de lo físico. Se vuelve entonces, curiosamente, contracultural. Aquello que fue
que era lo viejo, empieza a volverse lo nuevo, porque empieza a volverse alternativa. Claro. Es el único lugar donde podemos ir, sentarnos y presenciar cómo el cuerpo, sin trampa, sin IA, sin nada que pueda volverlo otra cosa que lo que es capaz de sorprender, emocionar, iluminar, provocar. Larga vida al teatro. Larga vida. Bueno, y para eso, ¿dónde hay que ir a ver Baco Polaco? Baco Polaco está en el Teatro Sarmiento. Vamos de jueves a domingo a las 20 horas. Terminamos a fin de noviembre. Hay que comprar entradas con mucha anticipación porque se está llenando. Siempre las 2 o 3 primeras funciones que están por delante están llenas. Los invito a los espectadores a que tengan la paciencia de ir a la que sigue. Y está también en cartel los sábados, Sí. a las 19:30, mi otra producción, La La Viscómica, Viscómica. en el Centro de la Cooperación, que también hay que comprar siempre con alguna semanita de anticipación, pero se consigue. A cualquiera de los dos, invitadísimos. Muchísimas gracias, Mauricio, por este tiempo aquí en Cinefilia. Y larga vida a Baco Polaco y a la Viscómica también desde ya. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Un placer. Gran abrazo. Abrazo. Hasta cualquier momento. Gracias. Fue la palabra de Mauricio Cartún, dramaturgo y director de la obra Baco Polaco. Y ahora sí nos vamos al primero de los temas musicales de hoy, a la primera de las canciones, que corresponde a la película A pesar de ti. El tema se titula When You Were Young y lo interpretan The Killers. Y aquí va, lo escuchamos.